Cuando pensaba en la meditación de la palabra del Señor para esta tarde, bueno, pues siempre hay mucho, ¿verdad?, de lo que uno puede hablar desde la palabra, pero siempre se intenta que esa palabra pues tenga una cercanía, ¿verdad?, ya pueda ser a situaciones de la comunidad, como iglesia, algo que el Señor pone en mi corazón hacia algún tema, o a veces también miramos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, porque también la palabra del Señor tiene mensaje para situaciones en las que vivimos. Y en esta semana pues no podía evitar que el Señor pusiera en mi corazón inquietud de hablar sobre el tema de cómo abordamos los conflictos, pero siendo más concretos, ¿verdad?, pues la situación que se está viviendo en Ucrania pues no es una situación fácil. Ahora pues haré alusión a situaciones que hermanos nuestros en la fe allí están viviendo y que realmente pues nos hacen a nosotros sentir que también la palabra de Dios nos tiene que decir algo y tenemos algo que pensar y que hacer en todo esto. Así que bueno, pues el texto que el Señor puso en mi corazón para meditar en esta tarde es una de las bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, el versículo 9, Mateo 5, 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como decía hace un momento, pues estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo complicado porque hacía bastante tiempo que no vivíamos en Europa una situación bélica o prebélica como la que al menos la prensa nos está presentando, ¿verdad? Hemos tenido, pues hace no tantos años, desgraciadamente, tuvimos el conflicto en los Balcanes, que fue una guerra cruenta y miserable, y como todas, ¿verdad?, y pasó en nuestro territorio. Es verdad que hay otros puntos de conflicto en el mundo que no, por ser distantes, hacemos de menos, pero quizás miramos en este momento nuestra situación y quitando esta guerra de los Balcanes, pues realmente conflicto armado grande, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que fue algo que sin duda pues marcó el siglo XX de maneras muy diversas. Y ahora en estos días pues estamos escuchando a personas que le damos cierto crédito, ¿verdad?, porque son los líderes de los países, son los representantes militares de más alto nivel, de más alto rango, los que nos dicen que la posibilidad de una guerra en Europa pues está ahí, está ahí. Nosotros solo podemos decir Dios quiera que no, ¿verdad?, pero el rumor no es un rumor infundado, sino que viene pues, de una situación como la que estamos viendo en cada telediario, donde vemos tropas. Se habla de hasta 130.000 efectivos soviéticos, no, pero rusos en la frontera con Ucrania y otros países limítrofes, ¿verdad?, ayer mismo con prueba de armamento atómico. En fin, estamos hablando de una cosa, de una envergadura que no habíamos visto para unas maniobras militares. En fin, yo, quizás eso Josué y Weber lo conocen mejor que yo, pero yo soy de Cádiz y Camposoto, ¿verdad? Pues, en fin, allí es zona de marinos, muchos iban a hacer la mili y allí hacen maniobras militares. Pero bueno, eso no voy a decir, por no faltar al respeto, ¿verdad?, que son 4 amigos con un tirachinas, porque comparado con lo que estamos viendo, es que, vamos, esto es una cosa, en fin, de unas proporciones que no imaginábamos, ¿no?, de su tamaño, ¿no? Y sabemos que es un conflicto que se ha ido larvando, ¿verdad? No es que se haya levantado una mañana, sino que esto es algo que va arrastrándose en el tiempo. Cuando en el año 91, fijaros, ya va quedando atrás, ¿no?, unos 30 años, en el que se disuelve la Unión Soviética, ¿verdad?, la Unión Soviética, pues el territorio se fue fragmentando en repúblicas independientes y Ucrania fue una de las primeras que declaró su independencia, su deseo de actuar, de vivir en democracia. Y evidentemente esto suponía un distanciamiento de Rusia y un acercamiento al modelo de países occidentales, ¿verdad? Incluso, pues, en fin, entrando en temas armamentísticos, pues salir del paraguas de lo que era la Unión Soviética, ¿verdad?, y ahora alinearse con el bloque occidental, lo que es la OTAN,
Y claro, esto a Rusia pues evidentemente no le sentaba bien porque desde el punto de vista estratégico es tener un país limítrofe dentro de la OTAN, es decir, que pudiera tener armamento occidental en la puerta de casa. Y claro, los rusos estos pues no lo toleraban, no lo toleran de hecho, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es donde está el tema, entre otras cosas. Tema del gas, temas energéticos, siempre hay temas económicos, ¿eh? Ninguna guerra es por honorabilidad ni grandes principios, casi siempre es temas económicos y temas de poder, de influencia, de orgullo muchas veces, ¿verdad? El caso es que esta es la situación, ya Crimea fue invadida no hace tanto tiempo, ¿verdad? Y por tanto hay un precedente cercano de que estas cosas pueden pasar. Así que en eso estamos, ¿eh? en ese, por lo menos, lenguaje, en ese ambiente prebélico. Evidentemente, ya sabemos, desgraciadamente, cómo los países, las naciones, solucionan las diferencias, y es saber quién es más fuerte, ¿no? Porque todo el despliegue que está haciendo Rusia es para decir, oye, conmigo no se bromea, que si me enfado, mirad lo que hay. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? El resto, si podemos incluirnos así, ¿verdad? Pues empezamos a mandar nuestras tropas. Y ahora decimos, cuidado, que si tú te crees que eres fuerte, cuidado, que yo también. Y al final lo que vamos es escalando, ¿verdad?, la violencia, la agresividad, y aunque está la parte diplomática que oramos para que tenga su lugar y triunfe, pero, por supuesto, lo que hay que dejar bien claro es, mi poder y mi fuerza está aquí, conmigo no se bromea, ¿verdad? Ese es un poco el mensaje que se quiere transmitir, ¿verdad? La idea de fondo, y hemos puesto esa imagen ahí un poco bélica, disculpadme por ella, ¿verdad? Esa frase latina, que todos sabemos lo que quiere decir, ¿verdad? Si quieres la paz, prepara la guerra. Fijaros. Qué cosa tan trágica, ¿verdad? Qué forma de pensar hemos creado en nuestro mundo. Incluso podríamos decir que tiene hasta lógica. Antes de que uno venga a hacerme algo, me hago fuerte para defenderme. O sea, irracional no es la frase. Antes de que tú me des, yo me preparo y te doy a ti. Permitidme el coloquialismo, pero esa es un poco la idea, ¿verdad? Hacerme yo fuerte. Y eso quizás te intimide y traiga la paz, entre comillas. En el tiempo del Evangelio, ¿verdad?, es un tiempo que en la historia se conoció como la Pax Romana. Ya seguimos con los términos latinos, la paz de Roma, ¿verdad? Y fue un periodo con el emperador Augusto pues bastante calmado. Pero ¿cómo consiguió Roma esa paz? Sometiendo, doblegando con toda fuerza y poder a cualquiera que reclamaba su independencia, su libertad o cualquier derecho que le pudiera en su razón asistir. Así que esa es la fórmula, ¿verdad?, en que las naciones dirimen sus diferencias, ¿no?, con la fuerza, con la preparación bélica para intimidar, para doblegar. Y entonces, cuando eso pasa, ¿verdad?, y lo hemos visto históricamente, la crisis de los misiles, ¿verdad?, en Cuba, ¿verdad?, ese tipo de situaciones, pues vimos que al final era, a ver, fuerza la tuya, fuerza la mía, y al final llegamos a una paz. Pero descubrimos, ¿verdad?, que eso no es paz realmente. Y creo que eso, y vamos a traerlo después a nuestra propia situación, a veces lo que hacemos con esos ejercicios de fuerza es posponer el problema, pero no solucionarlo. Decir, mira, han firmado un armisticio, han firmado una declaración de paz. ¡Qué bien! Claro, por supuesto, si no se han disparado balas ni armas, ¡qué bien! Pero no es paz realmente en el sentido de que el problema se haya solucionado. Lo único que se ha conseguido es posponerlo. Y basta en el tiempo cualquier otra situación para que otra vez volvamos a las andadas y volvamos a ese lenguaje de agresividad, de amenaza, de a ver quién es más fuerte que el otro, ¿verdad? Y como digo, eso no solamente pasa a nivel de los países, de las naciones, ¿verdad? El apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 4, habla de guerras en la Iglesia.
Fijaros, ya no ni siquiera en la ciudad, no ni siquiera entre la iglesia y un entorno hostil, ¿verdad?, que a veces había situaciones, sino que le está escribiendo a su propia iglesia, qué triste esto, ¿verdad?, y le dice, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras y los pleitos entre vosotros. Ya no es el vecino, ya no, sino entre vosotros. Dice, ¿no son vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? La codicia, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, ¿verdad? Qué triste es reconocer que también en nosotros se dan a esa pequeña escala situaciones, actitudes que replican lo que vemos en los grandes actores internacionales, ya sea Putin, Biden, von der Leyen por Europa, vemos esas actitudes y decimos, ¡ay, qué lástima, hay que ver cómo son! Nosotros, desgraciadamente, también en muchas ocasiones reproducimos ese juego de fuerzas, ¿verdad? No es buscar la paz, sino es buscar que se haga lo que yo quiero. Ese deseo de ganar, de imponer, de salirme con la mía, de que se haga lo que a mí me gusta, ¿verdad? A veces eso lo llevamos incluso al ámbito de lo doméstico. ¿Cuántos conflictos no hay en nuestros hogares entre padres e hijos o a veces en el propio matrimonio? Porque realmente lo que buscamos no es la paz, el bien común, sino muchas veces tener razón, ganar, imponer yo lo que quiero. Y la otra parte pues también quiere imponer y a veces, y ya cuando llega el momento, se da un paso atrás como diciendo, vamos a dejarlo estar que esto se va a complicar. Pero no hemos pacificado, simplemente hemos apaciguado quizás la situación, pero no hemos construido la paz. Seguimos interactuando con relaciones de fuerza, de poder. Y a mí me gusta mucho la frase del Señor Jesús cuando dice, no será así entre vosotros. Nosotros tenemos que actuar, interactuar entre nosotros, ya sea en nuestros hogares, ya sea en el trabajo, que a veces no es un lugar fácil, a veces lo de los Balcanes se queda corto con los trabajos, ¿verdad? Cuántas situaciones de tensión no hay, con vecinos, en fin. El Señor nos muestra un camino diferente, que no es más fácil, pero es un camino diferente. No debe ser así entre nosotros. Nuestro llamamiento no es a solucionar por la fuerza, a ganar, porque hemos doblegado al otro y pensando que con eso hemos hecho la paz. Lo único que hemos hecho es imponernos, quizás humillar al otro, pero no construir una auténtica paz. Por eso la palabra del Señor en esta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los pacificadores. Una bienaventuranza que como todas las demás, están en el Sermón del Monte, que viene a ser, ¿verdad? Nosotros siempre enfatizamos, ¿no?, los 10 mandamientos, el decálogo en el Antiguo Testamento, y a veces parece que nos olvidamos que el Sermón del Monte, no es que compitan entre ellos, pero es casi como nuestro decálogo en el Nuevo Testamento. El Sermón del Monte es nuestro manual de conducta, es nuestro libro de carácter, es ese espejo en el que tenemos que mirarnos y decir, así tengo que ser yo, ese tiene que ser mi carácter. Y claro, evidentemente, cuando leemos el Sermón del Monte y vemos cómo dirimimos nuestras diferencias en el mundo, cómo afrontamos los conflictos, cómo abordamos las situaciones del vivir cotidiano, la verdad es que son mundos aparte. Y a veces es más difícil, sin duda, no a veces, siempre es más difícil el Sermón del Monte que cómo vivimos cotidianamente. Preparar la paz por medio de preparar la guerra, ¿verdad? Al hacernos fuertes, eso nos da más seguridad. Sin embargo, fijaros, en la lista que hace el Señor Jesús de características que tienen que ser nuestras, de nuestro carácter como discípulos suyos, dice bienaventurados, felices, dichosos, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer sentir bien. Qué bueno es ser eso, ¿verdad? Pero ¿quiénes son? Dice, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, los que padecen persecución por parte de la justicia de manera injusta.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién quiere ser así? Yo prefiero ser fuerte. Yo prefiero que nadie me la juegue. Yo prefiero, cuando me veo venir la situación, hacerme fuerte y hacerle frente. ¿O no? ¿No os pasa eso? Vamos. La mansedumbre. La humildad. El Señor Jesús dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Son mundos aparte. Son realidades distintas. Hoy solamente vamos a mirar este aspecto de ser pacificadores. Y cuidado, leamos bien el texto. Dice, bienaventurados los pacificadores. No dice, bienaventurados los pacíficos. Puede estar incluido, pero no dice, bienaventurados los pacíficos. Los pacíficos podríamos ser aquellos que dijéramos, oye, mira, yo no quiero peleas, ¿vale? Yo no quiero follones, yo no quiero jaleos, ¿vale? No me complico la vida. Esa es una persona que podríamos decir pacífica. Oye, nunca se mete en un follón, nunca se mete en un jaleo. Da su pasito atrás, se sale, se va y no hay problemas con él. Pero, ¿sabéis? Desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, ser pacífico es muy importante, no vamos a hacer de menos a eso, ¿verdad? Pero a veces no es suficiente. En televisión vemos en muchas ocasiones, está dando, ¿verdad? En el barrio tal ha habido una pelea, o ayer o antes de ayer salía, ¿no? Una señora que su expareja la estaba golpeando y hace poco veíamos uno incluso apuñalándola y las cámaras ahí. ¿Y qué pasa? Que a veces los pacificadores son los dueños del móvil que están grabando la situación y no hacemos nada. Que miramos en la distancia y se ven muchos grabando, ¿verdad? Pero pocos yendo a ayudar a cambiar esa situación. Situaciones de abuso tienen a veces demasiadas personas mirando, que dicen, no, yo es que no me meto en jaleos. Pero ese jaleo es una situación injusta, una situación abusiva, una situación que daña a nuestro prójimo, ¿verdad? Por eso, a veces el pacífico es o somos personas que nos escandalizamos de lo que estamos contemplando, porque está mal, pero no somos pacificadores. Porque los pacificadores, que es lo que el Señor Jesús resalta, son agentes activos de la paz. Un pacificador es alguien que actúa. Un pacificador es alguien proactivo, que hace, que interviene en las situaciones que se dan a su alrededor. Pacificadores son aquellos que trabajan por la paz. Y quizás aquí deberíamos hacer un pequeño recordatorio, aunque yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos de la paz, y nos ayuda mucho el concepto bíblico de shalom, ¿verdad?, que es la palabra hebrea para paz, nos dice que paz no es ausencia de conflictos, que también tiene esa parte. No es únicamente la ausencia de guerra, que también lo conlleva, sino que paz es todo aquello que contribuye al bien de nuestras vidas y de los que están a nuestro alrededor. No es solamente librarnos de problemas, sino también disfrutar de las cosas buenas, trabajar para que esas cosas buenas sean parte de nuestra vida y de aquellos que están alrededor. Por tanto, la paz nunca es un estado pasivo, sino que la paz siempre requiere acción. El Señor Jesús no está aquí ensalzando la dicha de los que aman la paz. ¡Ah, qué buena gente es esta que ama la paz!, ¿verdad? Que insisto, eso no es malo. Pero esa no es la bienaventuranza. La bienaventuranza es para los que hacen la paz, los que se involucran, los que actúan para alcanzar la paz en situaciones de conflicto. Pensando en nuestro entorno, ¿verdad?, en nuestras propias vidas, esa paz apunta a establecer o a restablecer relaciones correctas entre las personas. A veces nosotros estamos en paz con alguien con quien no nos llevamos porque ya no nos hablamos. Dice, oye, mira, nos hemos dejado de hablar y ya estamos en paz. No, no estamos en paz. Estamos peleados, lo que pasa es que no nos hablamos,
pero eso no es paz. Eso puede ser la ausencia de conflicto, que temporalmente puede ser una solución. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor podía haber dicho de nosotros: mira, no me hablo con ellos, ellos hacen lo que quieren y yo vivo mi vida. Nunca dijo Dios eso de nosotros, ¿verdad? La paz del Señor involucró a Cristo dando su vida por nosotros. Cristo actuó de manera concreta, práctica, para traer paz a nuestras vidas. A veces hay personas que a veces están en las familias o a veces están en las comunidades, ¿verdad?, que son siempre centros de tormenta. Cuando está fulanito en el grupo, seguro que, como ya ha venido aquí vamos a tener la guerra, ¿vale? Porque siempre hay personas, parece que tienen la capacidad de soliviantar, de crear mal ambiente, ¿verdad? Y eso pues lo hay en todos los sitios. Pero gracias a Dios, y esa es a lo que nos llama el pasaje bíblico, seguro que también podemos identificar entre nosotros, y la palabra de Dios nos invita a que seamos nosotros, ¿verdad? Esas personas que cuando llegan a un grupo, cuando están en casa en la familia o cuando están en la iglesia, son agentes activos de paz, que ayudan a la reconciliación, que ayudan a las buenas relaciones, que ayudan a solucionar, que perdonan, que buscan conciliar a aquellos que quizás están distanciados, aquellos que cierran grietas, ¿verdad?, que endulzan la amargura. Esas son las personas que, según la palabra del Señor, hacen el trabajo de Dios. Por eso el texto dice: bienaventurados los pacificadores, es decir, los que actúan de manera activa por la paz, y estas, evidentemente, unos y otras, ¿verdad?, serán llamados hijos, hijas de Dios. Fijaros qué frase tan bonita, ¿eh? Trabajar por la paz es ser hijo, hija de Dios. Es decir, esa frase hijo de Dios habla de una identidad, de una comunión, de un parecerse, de un ser como, de un actuar como. Los pacificadores están haciendo el trabajo de Dios, porque Dios ha venido a traer paz a nuestro mundo de una manera activa. Dice el apóstol Pablo en Colosenses: y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas. No aplacar, esconder los problemas, sino reconciliarlo todo. Dice: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fijaros la frase. No trayendo paz, sino haciéndola mediante la sangre de su cruz. Es decir, la obra de Cristo en la cruz fue ese paso activo para que nosotros podamos tener paz, para quitar de nosotros amarguras, para quitar de nosotros rencores, para quitar de nosotros rencillas, para quitar de nosotros venganzas, para quitar de nosotros la incapacidad que a veces tenemos de pedir perdón, de reconciliarnos, de dar el primer paso. Todas esas cosas que llamamos pecado, pero que tienen esa expresión concreta, el Señor en la cruz hizo el trabajo para que nosotros eso ya no lo veamos. Y esa obra de Cristo por nosotros es la que nosotros continuamos. Para terminar, y volviendo a la situación de Ucrania, para ir de lo contextual nuestro, pero también a lo más amplio, esta semana, ha sido ayer u hoy, el secretario general de la Alianza Bautista Mundial, es decir, nuestra familia de iglesias bautistas a nivel mundial, el doctor Elijah Brown, envía un mensaje a todas las iglesias, ¿verdad?, en el que trata de esta situación y habla sobre la situación de las iglesias en Ucrania. Iglesias que dice que están siendo proactivas por la paz, incluso ante la eventualidad de que pudiera estallar la guerra. Las iglesias en Ucrania, ante el peor escenario, ya están trabajando para que sus templos sean centros de refugio. En medio del conflicto, poder traer algo de paz, de conciliación. Ya están acumulando comida, alimentos, agua, para repartir en caso
de que el caos llegara. La Iglesia está buscando ser ese faro de luz en medio de la oscuridad. Y pensad que no es tiempo fácil para la Iglesia del Señor tampoco en estos días. Sabéis, porque lo escuchamos en las noticias, que ya hay territorios ocupados, ¿verdad?, por Rusia en zonas de tiempos atrás. Y las iglesias bautistas, seguro que afecta a otras familias cristianas, ¿verdad?, pero hablamos de nuestra propia realidad. Las iglesias bautistas han sido oficialmente en algunos territorios declarados organizaciones terroristas. Incluso a la Unión Bautista de Ucrania se la ha tildado así, como organización terrorista. Ya hemos escuchado de 40 iglesias que han sido cerradas. El himnario bautista, eso que nosotros a veces nos mofamos tanto del himnario, ¿verdad?, porque son los himnos clásicos y antiguos, pues ha sido ilegalizado. El himnario, el libro de cánticos, por contener material extremista. Hay llegan testimonios en algunas zonas de persecución, como algunos, los viejos del lugar, dicen no haber conocido ni siquiera en los tiempos de la Unión Soviética. Pero a pesar de todo esto, a pesar de esta situación que no es sencilla y que puede ir a peor, las iglesias bautistas ya han invertido, se habla de $2 millones en ayudar a los territorios ocupados, a los territorios que están ya en conflicto, y 25 nuevas iglesias han sido abiertas. La paz, aún en medio de todo este conflicto, es posible cuando el pueblo de Dios se pone a ello, cuando servimos conforme al Evangelio. Y ese es nuestro llamamiento. No escondernos y decir, bueno, así evito el problema, sino dar pasos activos, positivos, en bien de la comunidad, porque eso trabaja la paz del Señor. Y termino con una petición que nos hacen a todos los hermanos, ¿verdad?, ya no solamente por las iglesias bautistas, sino por cualquier creyente en este conflicto, nos piden oración. Y nos recuerdan en un versículo del apóstol Pablo a los Corintios que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y sin duda nosotros debemos dolernos, ¿verdad?, de lo que están pasando nuestros hermanos en Ucrania, en tantos otros sitios, pero en esta semana pensamos en ellos, y la invitación de la palabra del Señor es a que en la medida de lo posible oremos, sin duda, pero que seamos nosotros proactivos en la paz. Que nuestro testimonio de paz, como el Señor Jesús nos ha enseñado, empezando primero en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestra ciudad, pueda un día transformar el mundo en el que vivimos. A paz nos ha llamado el Señor, y quiera el Señor que esa paz sea la que reine en cada uno de nosotros y reine también en nuestro mundo. Al Señor sea la gloria. Amén.